Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ilgon Park de la iglesia Hammam en Chuncheon. Desde pequeño viví con un serio complejo de inferioridad, pero deseo compartirles mi historia sobre cómo, al encontrarme con Jesucristo resucitado, pude alcanzar una vida llena de libertad y esperanza. Desde mi infancia, mi familia sufrió de una extrema pobreza y hubo muchos conflictos. Cuando era pequeño, mi padre abusaba verbal y físicamente a mi madre, por eso le tuve mucho miedo. Vivía todos los días temblando de temor como una presa que tiembla delante de su depredador. En la habitación de mi padre había un dibujo grande de un tigre. Cada vez que miraba ese dibujo sentía que era la imagen de mi padre, por lo que me daba mucho miedo entrar a su dormitorio. Y a veces mi padre no regresaba a casa porque tenía mucho trabajo. Esos días lo sentía como si estuviese en el cielo y mi corazón estaba lleno de paz. Durante la vida escolar nunca pude pagar la cuota de la escuela a tiempo y la maestra siempre me lo reprochaba. Cuando se acercaba la fecha límite para pagar, había varios amigos que tampoco podían abonar la cuota. Esto me aliviaba un poco, pero luego de unos días ellos cancelaban la cuota y quedaba yo solo sin haber pagado. Esos días estaba muy nervioso por si la maestra llamaba mi nombre, y cuando lo hacía quería esconderme en algún lugar del mundo. Mis maestras preferidas eran aquellas que no me exigían pagar la cuota, y mis amigos favoritos eran quienes pagaban la cuota más tarde que yo. De este modo sufría de estrés por las cuotas. Cuando íbamos de excursión con la escuela, tenía mucha envidia de aquellos amigos que tenían la mochila llena de cosas ricas. Para disimular un poco, yo llenaba la mochila con diario en vez de comida, para fingir que yo también llevaba cosas ricas como ellos. Además, yo odiaba mucho los días de lluvia, porque no tenía ningún paraguas en buenas condiciones para ir a la escuela. Por eso, cuando estaba en la escuela media, durante la temporada de lluvias de verano, solía usar la campera con capucha de invierno de mi hermano. Cuando usaba el paraguas, llegaba mojado a la escuela porque el paraguas estaba todo roto. Envidiaba a los compañeros que usaban lindos paraguas y cuando veía a algunos amigos que llegaban a la escuela en auto sin que les caiga una sola gota de lluvia, no podía levantar la cabeza de la vergüenza. Para poder ir al viaje de estudios de la secundaria, mi madre tuvo que pedir prestado el dinero a un vecino. Pero el problema era que no tenía ropa apropiada para vestirme durante el viaje. Estaba preocupado con qué vestirme, hasta que abrió el armario de mi madre y una chaqueta de mi madre captó mi atención. Así fue que fui al viaje de estudios con la chaqueta de mi madre puesta. Cuando mis amigos vieron mi chaqueta se burlaron diciéndome que era una chaqueta de mujer, pero yo les decía que no, que era unisex. Vivir bajo estas circunstancias me hizo tener un gran complejo de inferioridad. Lo único que quería era egresar rápido de la escuela. Lo primero que hice luego de egresarme de la escuela secundaria fue conseguir un trabajo de medio tiempo para ganar dinero. Un compañero de trabajo estaba aprendiendo para ser mecánico. Un día lo acompañé de casualidad y estuve en una de las clases. Así fue que comencé a estudiar para ser mecánico. En esos tiempos la profesión de ser mecánico era un trabajo muy de baja reputación. Mis compañeros de la secundaria habían ingresado a la universidad y estaban disfrutando de la vida del campus universitario, siguiendo sus sueños y metas, pero yo no había podido ingresar a ninguna universidad, y encima tenía un trabajo de clase baja. Me sentí tan avergonzado que corté todo contacto con todos mis amigos, y si por esas casualidades me cruzaba con algunos de ellos en la calle, me hacía el que no lo conocía. Si bien era una persona muy tímida y me sentía inferior a los demás, fui muy responsable con mi trabajo y de a poco fui reconocido por mis compañeros. Pero surgió otro problema. Cuando hacíamos partidos amistosos de fútbol con otras compañías, mis compañeros no me metían en el equipo porque yo era muy flaco y débil. Esto hería mucho mi orgullo, por lo que comencé a entrenar intensamente como si fuese un deportista profesional. Todos los fines de semana escalaba la montaña que estaba frente a mi casa. Con tanto esfuerzo, logré escalar la montaña de 800 metros en tan solo 30 minutos. Mi físico parecía el de un marinero. Cuando alcancé este físico, pude correr en los partidos como jugador clave. Luego del partido, mis compañeros me elogiaban diciéndome: Par, hoy te sobró energía. ¿De dónde sacás tantas fuerzas? Has sido el mejor. Pero esa felicidad no duró mucho tiempo. Me lastimé la pierna en el trabajo y tuve que hacer una cirugía importante.
y ya no pude correr más en los partidos. Encima, tuve que gastar una parte del dinero que había ahorrado trabajando arduamente para cancelar las deudas que tenía mi padre, y otra parte la había perdido invirtiendo en acciones. No tenía dinero, me faltaba salud, no tenía prestigio. Al pensar que no tenía nada, mi corazón se llenó de una frustración aún más grande. Por todas estas dificultades, mi corazón se debilitó mucho, y fue desde ese momento que empecé a buscar a Dios con mucho anhelo. Hasta que un día tuve unas citas ciegas con mi actual esposa. Mientras conversábamos, mi esposa me compartió el Evangelio. Su imagen me hizo pensar que era una persona muy pura y que realmente respetaba a Dios. Esto hizo que me enamorara a primera vista. Luego fui a la iglesia Hambaum junto con ella. Cuando vi a los miembros de la iglesia, sentí como si estuviera viendo el cielo. A partir de ese día, comencé a asistir regularmente a la iglesia y por medio del pastor y los miembros, escuché reiteradas veces la palabra sobre la resurrección de Jesús. Al principio, no podía entender por qué enfatizaban tanto la resurrección. Yo pensaba que conocía la resurrección, pero luego me di cuenta que había una gran diferencia entre la resurrección que yo conocía con la resurrección que ellos me compartían. Y comencé a pensar seriamente cuál era esa diferencia. Luego de un mes de haber asistido a la iglesia, un domingo, luego del culto, regresé a casa y busqué sobre la resurrección de Jesús en internet. Y hubo una frase de un libro que captó toda mi atención. Este libro está escrito por un periodista de un diario famoso llamado The Chicago Tribune. El periodista había investigado sobre el hecho de la resurrección desde su punto de vista objetiva y su conclusión era que la resurrección de Jesús era una verdad histórica. Y en el prólogo del libro, el catedrático de la Universidad de Oxford dijo lo siguiente: muchas personas han investigado la resurrección de Jesús muy a fondo y cuidadosamente, como si este fuese un caso importante a resolver. Y yo mismo he estado observando la historia de diferentes épocas durante años y he investigado estrictamente a sus autores y los registros históricos. Pero la conclusión es que no hay otro hecho en la historia de la humanidad que pueda ser comprobada más claramente que la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ni bien leí esta nota, grité en llantos: ¡era esto! En el momento en que se me confirmó que la resurrección de Jesús es una verdad histórica, confesé: Dios realmente existe. Jesús realmente resucitó. Jesucristo resucitado es Dios. No podía contener mi corazón de tanta emoción. Yo había nacido en una familia cristiana, había ido a la iglesia de pequeño y durante la escuela secundaria había asistido a una escuela de misión donde aprendí mucho sobre la Biblia. Luego de egresar del secundario, iba voluntariamente a la iglesia y era fiel escuchando las prédicas. También escuchaba muchas prédicas de famosos pastores por internet, pero por más que me esforzara, mi fe no crecía. Solo por medio de la señal de la resurrección pude confirmar la existencia de Dios, del cielo y del infierno. Igual que los discípulos que creyeron en las Escrituras y en todas las palabras de Jesús luego de que Jesús resucitó, yo también pude creer firmemente en la Biblia y en Jesús. Yo estuve mucho tiempo esforzándome para creer en Jesús, pero me preocupaba que aún así no pudiera tener fe. Al ver que uno puede tener una fe firme en Jesús solo por medio de la señal de la resurrección, me di cuenta que creer en Jesús no se trataba de mi esfuerzo ni mi convicción. No era por la sanidad de alguna enfermedad o por tener el don de lenguas. Finalmente, pude confesar que era solo por medio de la señal de la resurrección y entendí por qué tanto el pastor como los miembros de la iglesia enfatizaban y repetían la resurrección. Luego de esto, el pastor predicó que el pecado que reprende el Espíritu Santo es el pecado de no creer en Jesús, y nos preguntó si sabíamos lo temeroso que es el pecado de no creer en Jesús como el dueño de su vida, y que por este pecado las personas van al infierno. Pero mientras escuchaba las palabras del pastor, yo no podía sentir lo temeroso que era este pecado de no creer en Jesús como dueño del corazón. Hasta que un día, Dios me mostró claramente el pecado cometido en el cielo por medio de la palabra de Isaías 14. La razón por la cual el ángel Lucifer se convirtió en Satanás y fue echado del cielo fue porque no quiso tener en cuenta a Dios en su corazón y él mismo se consideró Dios. No tener a Dios como dueño en el centro del corazón, siendo uno el mismo el dueño, este era el diablo. Cuando me di cuenta de esta verdad pensé:
¿Así de terrible era el pecado de ser yo el dueño de mi corazón? Y fue en ese momento que empecé a ver lo temeroso que es este pecado de no creer a Jesús como dueño. Dios mandó a su Hijo unigénito Jesús a esta tierra por pecadores como yo, que teníamos el mismo corazón del diablo de no querer tener a Dios en nuestro corazón y vivíamos siendo los dueños de nosotros mismos, nos merecíamos el infierno. Y Jesús murió en la cruz por mi pecado y resucitó para ser mi dueño. No creer en Jesús como el dueño del corazón era rechazar a Jesús, quien murió y resucitó para ser mi dueño, y era ignorar a Dios, quien nos envió a su Hijo. Este pecado de rechazar a Jesús, quien resucitó entre los muertos y fue reconocido como Hijo de Dios y como Rey de Reyes, Señor de Señores, era un pecado más malvado que el pecado que había cometido el diablo, y era el pecado por el cual merecía ir al infierno. Pude observar mi vida. Todo este tiempo fui inconsciente de lo temeroso que era este pecado de no querer a Jesús como el dueño del corazón. Decía, Señor, Señor, solo con los labios mientras yo era el dueño de mi corazón. La razón por la cual había tenido el complejo de inferioridad no era porque yo había aprendido menos que los demás, ni porque tenía menos que los demás, sino porque no creía en Jesús. Si Jesús hubiera sido el dueño de mi corazón todo este tiempo, seguramente no hubiera tenido este complejo de inferioridad. Sufrí de este complejo porque yo fui el dueño. Y esta es la razón por la cual tuve una vida tan miserable. Finalmente, pude arrepentirme de este pecado tan malvado de no creer a Jesús como el dueño de mi corazón con toda mi centralidad, y recibí a Jesús como mi dueño. En el momento que me arrepentí y creí a Jesús como el dueño de mi corazón, pude creer también que Jesús y yo fuimos unidos eternamente en una sola vida, como la vid y los pámpanos. Lo único que hice fue arrepentirme y creer a Jesús como el dueño de mi corazón. Dios me unió eternamente junto a Jesús en una sola vida y me llenó de todas las bendiciones espirituales que hay en Jesús. Todas las riquezas y todo el honor de este mundo son momentáneas y perecederas, pero Dios me dio la bendición de ser parte del cielo y me convirtió en un millonario más rico que Bill Gates. Cuando me di cuenta de esta verdad, me sentí muy agradecido de que Dios haya salvado a un pecador como yo y además me haya dado esta enorme bendición. Me sentí conmovido por ese amor y esa gracia tan grande de Dios. Finalmente pude escapar de ese profundo complejo de inferioridad que me torturó durante 30 años y mi corazón se llenó de libertad. La palabra de la verdad os hará libres descendió directamente a mi corazón. Una vez cometí un gran error en el trabajo. Rompí el motor de un auto que valía más de $3.000. Si fuera el de antes, me hubiera frustrado y desanimado mucho por ese error. Pero se me hizo claro que desde el momento que me arrepentí y creí a Jesús como el dueño de mi corazón, ese viejo hombre que se frustraba y se desanimaba murió en la cruz junto a Jesús hace 2000 años atrás, y también resucité junto a Jesús, como una nueva creación unida eternamente a Jesús en una sola vida. Mi corazón se llenó de paz, y cuando recordé que ya no me frustro ni me desanimo por la situación o por la condición, sino que solo me muevo por fe. Y también Dios me ayudó para que pudiera arreglar ese motor con muy poco dinero. En el pasado, cuando veía a los clientes con autos lujosos, sentía envidia y pensaba, ¿cuándo yo podré andar en uno de esos autos? Ahora ya no siento envidia por ellos. Más bien, ahora me esfuerzo en arreglar el auto con más dedicación y si tengo la oportunidad les comparto el Evangelio. Y cada vez que puedo ayudar cuando a algún miembro de la iglesia se le rompe el auto, me siento muy feliz de poder hacerlo. Agradezco el haber aprendido para ser mecánico y le doy gracias a Dios por haberme permitido esta apreciada profesión. Y a menudo voy a la residencia de ancianos donde se encuentra mi suegra a compartir el Evangelio. Una vez le compartí el Evangelio a una anciana de más de 90 años. Ella escuchó el Evangelio con mucho anhelo y pudo recibir a Jesús como dueño de su corazón. Y luego ella tomó mis manos y lloró agradeciéndome de que le haya compartido el Evangelio. Cuando la vi llorar así, me sentí agradecido de la gracia de Dios de haberme permitido esta valiosa misión de poder darles una esperanza viva por medio del Evangelio
a las personas que viven sin esperanzas frente a la muerte. Antes de creer en Jesús, yo era una persona con un gran complejo de inferioridad. Pero ahora estoy unido eternamente a Jesús en una sola vida y me convertí en un ser que lo tiene todo. Si bien no tengo nada, no aprendí mucho, no importa qué profesión tenga, ahora puedo ser valiente delante de las personas. Gracias a que ahora Jesús es mi dueño, la palabra de Salmos 23 se hizo mi confesión. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Como dice esta palabra, tengo todo lo que necesito porque Jesús es mi dueño. Y ya no me preocupo por la vida que tengo por delante ni por la muerte, porque creo que Jesús, mi Señor, está siempre conmigo. Creo claramente que no termina con la muerte, sino que viviré eternamente en el cielo. Amén. Doy gracias al Dios de la Trinidad, que me dio una increíble bendición por medio de la señal de la resurrección que hace que todas las personas podamos creer. Anhelo poder entregar mi vida en compartir el Evangelio, cumpliendo con la misión que recibí de mi Señor Jesús. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.